Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo University. Hoy hablaremos de enlaces UTM, el marcado UTM, con Ignacio García. Buenos días, Ignacio. Muy buenas, Nacho. David. Sí, vamos a hablar de los enlaces UTM porque mucha gente nos viene preguntando cómo puede medir el número de visitas que les llega a través, el tráfico que les llega a través de estos enlaces que van poniendo en los artículos, en los diferentes medios, y vamos a explicar la forma que pueden hacerlo, ya que la mayoría de medios son un poco recelosos a dar estos datos, pues es una forma muy cómoda y muy sencilla que ellos mismos pueden directamente medirlos en sus herramientas de su propia Exacto. página web. Por poner un poco de contexto, es evidente que para medir el efecto que pueden tener los enlaces en nuestra página web hay muchos otros factores a tener en cuenta, pero por ejemplo, si queremos medir esas visitas que nos va a traer ese enlace en esa publicación que hemos hecho en X medio, pues como muchas veces, como decía Nacho, los medios son reticentes a mostrar sus propias estadísticas, pues lo podemos medir nosotros y de hecho es una de las funcionalidades que tenemos dentro de un Anchor, el hecho de poner este marcado UTM para poder sacar nosotros después el informe. Sí, ya veréis que es muy sencillito. Vamos a utilizar solo dos herramientas. Lo primero que vamos a explicar es en qué consiste este tipo de enlaces y después cómo vamos a poder recoger la información que nos transmiten. Pues vamos allá. Vamos para acá. El arma secreta de rastreo, que es los enlaces UTM. UTM es una herramienta que nos permite darnos información desde el medio hacia nuestra página web. Si vemos un enlace normal respecto a un enlace UTM, parecen muy distintos a primera vista y si no estáis acostumbrados porque tienen muchísimo más texto, caracteres raros por ahí en medio, pero realmente es el mismo enlace. La diferencia entre uno y otro es lo que vemos marcado ahí, que sería la parte del UTM, que sería lo que transmite la información directamente a nuestra web. De cara al usuario va a ver el enlace exactamente igual. Es decir, el anchor text que estemos utilizando va a ser el anchor text que va a seguir viendo. Lo que pasa es que estos parámetros que metemos en la URL de dirección nos va a permitir recibir esos datos adicionales. Este sería el enlace directamente con UTM y ahora vamos a empezar a desglosarlo para que se entienda. Primero tenemos la URL del enlace, la URL que vendríamos poniendo en cualquier momento. Cuando queramos hacer un enlace en otro medio, esa URL que llevará hacia nuestra página web. Sí que para indicarlo vamos a poner un interrogante. Lo que le estamos diciendo es que vamos a meter una serie de información detrás. Y vemos tres partes diferenciadas que serían los parámetros. Eso es la información que nosotros vamos a transmitirnos desde el medio hacia nuestra página web. Son tres parámetros que sería UTM Source, UTM Medium y UTM Campaign. Es muy sencillo. Source sería la fuente de tráfico. Como vemos en el ejemplo de arriba, por ejemplo, podría ser la newsletter, el boletín que enviamos nosotros. UTM Medium sería el canal que se está utilizando, por ejemplo, el canal de email marketing o el canal SEO o PPC, el canal que vosotros queráis. No hay unos fijados, vosotros vais a poder poner el que queráis. Y el parámetro UTM Campaign, que sería el nombre de la campaña. Igual que en otras ocasiones, el nombre lo decidimos totalmente nosotros. Es una forma de que nosotros después podamos controlar de qué campaña vienen ese número de visitas. Sí es recomendable tener una hoja, si es un equipo el que está trabajando este tipo de datos, para no liarse y utilizar siempre los mismos nombres y saber qué tráfico realmente viene referido de un canal u otro dentro de esa campaña. Una pregunta, Nacho. ¿Tenemos Sí, que cada vez que ponemos los UTMs debemos utilizar los tres obligatoriamente o podemos utilizar solo uno o dos? hay tres obligatorios. Hay más parámetros realmente que podemos meter Vale. detrás de ese interrogante. Hay más parámetros y han sacado dos más ahora, GA4, pero realmente esos son los esenciales y los que vais a ver después que vamos a ir a una página que nos va a permitir hacer esto muchísimo más cómodo, que son los tres que nos piden aparte de la URL para poder crearlo. ¿Vale? Perfecto. Sí se puede,
realmente sí se puede enviar con un solo parámetro, pero no es, lo normal es hacerlo con los tres para definir muy bien las campañas y después no tener problemas. Sí, importante, entre los parámetros vamos a poner el símbolo de ampersand, ¿vale? Eso es como i, por decirlo de alguna manera. Entonces vamos poniendo los parámetros, el valor i. Y la información. En este caso, como veníamos hablando, en UTM Source tengo la información de newsletter, del boletín, UTM Medium del propio canal, que sería el email marketing, y en Campaign tengo el de Black Friday. ¿Vale? ¿Cómo vamos a poder armar estos enlaces? Mirad, Google nos pone esta página, que os dejo ahí la URL, que es el constructor de enlaces. Es muy sencillo. Vais a ver una serie de campos. Realmente lo que nos pide es la URL donde queremos dirigir el enlace y después 3 campos que marca como obligatorios, que serían los que hemos visto, Source, Campaign y Medium. Y después algún otro campo que os viene la explicación por si queréis utilizarlo adicionalmente. En cuanto nosotros pongamos toda esa información, nos va a generar directamente el enlace, tal y como lo estábamos viendo anteriormente nosotros. No tenemos que preocuparnos de esos caracteres ampersand en medio de un parámetro y otro, que al final nos podemos confundir. De esta forma es muy fácil, simplemente rellenamos el nombre que queremos dar a cada una de las propiedades y nos genera directamente la URL que vamos a utilizar en ese medio. Perfecto, dejaremos también la URL de la herramienta en la descripción del vídeo. Sí. Perfecto, ya tenemos lo que es el enlace creado, pero tenemos que recoger esa información. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la herramienta de Google Analytics 4. Esta herramienta, lo normal es que ya la tengáis instalada y recogiendo los datos. Entonces, es una forma muy sencilla de recabar esta información. Cuando hayamos puesto ese enlace, nos vamos a nuestra propia cuenta, entramos con nuestro perfil y en la barra lateral izquierda, que veis ahí, os he puesto una imagen, nos vamos a la opción de informes. Dentro de informes pulsamos en adquisición y adquisición de tráfico. Y ya justo debajo de la gráfica que vais a ver, hay un campo de búsqueda y aquí tenemos la zona del grupo de canales. Lo que tenemos que hacer es pulsar sobre donde veis el cuadrito negro, pulsar sobre el grupo de canales y irnos directamente a fuente tráfico, fuente media, perdona, de la sesión. Así lo que nos hará es desglosar las visitas por la fuente y por el medio que nos está entrando, que serían los mismos parámetros que nosotros hemos metido en nuestro enlace UTM. Si os acordáis, hemos metido source y medium, con lo cual ya podremos ver directamente que vienen desde ese enlace que hemos puesto. Incluso como utilizamos para una campaña, a lo mejor diferentes canales, podemos tener un enlace dentro de la misma campaña para las acciones SEO, otro para las acciones CPC, etcétera. Y quiero abordar un poquito lo que son dudas que os pueden surgir, tanto a nivel más normal como a nivel más avanzado. La primera de ellas es la pregunta de si los enlaces con parámetro UTM son reconocidos por Google como enlaces patrocinados. Os he puesto una imagen, una captura de Twitter, donde directamente se lo preguntan y le preguntan si pierden valor. Como Google va a ver ese enlace, lo va a ver como un código realmente, le preguntan a John Mueller de Google si hay algún tipo o podemos caer en alguna penalización, etcétera. Y John Mueller lo que dice es que los enlaces UTM se consideran como cualquier otro tipo de parámetros que vamos a encontrar navegando por Internet. Ellos realmente no los van a leer. Vais a ver, por ejemplo, que si entramos en tiendas, muchas veces cuando vamos a ver un producto, en la barra de direcciones, vamos a ver algo muy parecido, que es un interrogante y empieza a haber una serie de propiedades y datos. Realmente a Google le da igual todo eso. Entonces, no va a caer una penalización o no podemos tener problemas por utilizarlo.
¿Es necesario crear un UTM para cada enlace interno? No. Y además no es recomendable utilizar los enlaces con parámetros UTM dentro de nuestra página web. ¿Por qué? Hay una cosa que se llaman las páginas canonical, es decir, una página que a lo mejor tiene un contenido similar a otra de las URLs de nuestra web, pero queremos que siempre salga o por lo menos que considere Google que debe tomar en cuenta la que nosotros queremos, que salga dentro de los resultados de su propio buscador. Si nosotros empezamos a utilizar parámetros UTM dentro de los enlaces internos de nuestra web, le podemos llegar a dar señales mixtas a Google y liarle. Y al final no tener en cuenta la propiedad canonical que estamos utilizando. ¿Vale? Entonces, dentro de nuestra web, no. Los enlaces UTM con parámetros UTM tenemos que utilizarlos siempre con enlaces que sean externos a nuestra web. ¿Los enlaces con UTM son únicamente para tráfico pagado? No. Se puede utilizar y lo vais a poder utilizar incluso para cuando pongáis un post en Twitter, cuando utilicéis las redes sociales, si queréis a lo mejor enlazar directamente hacia una landing de venta de vuestra web o hacia alguna de las URLs que componen vuestra web, podéis utilizar estos parámetros UTM igualmente. Es decir, no solo se utilizan para medir el tráfico que a lo mejor se utilizan en acciones de marketing, sino que se puede utilizar para una variedad de situaciones diferentes, por lo cual todavía hay menos peligro que Google vaya a entender esto como algo, entre comillas, no permitido. De hecho, las propias redes sociales ponen sus propios parámetros para hacer Exacto. seguimiento. Sí, yo creo que cada vez, además, con las redes sociales, la gente se está acostumbrando más a ver una dirección URL y una serie de parámetros por detrás que al principio daba miedo, la gente tenía miedo, pero hoy en día ya, después del tiempo que llevamos con redes sociales y demás, es muy común verlo. Hay una pregunta más, que serían si los enlaces con parámetros UTM están dando información del propio usuario. No, realmente nosotros los datos que damos son la información que estábamos dando, en este caso, por ejemplo, en la fuente, en el medio y en la campaña. En ningún momento estamos dando la información propia del usuario que está leyendo esa URL, ese post, a lo mejor ese artículo que hemos creado. Lo único que estamos diciendo es que esa visita viene de ese sitio, pero lógicamente no tenemos ningún dato de ese tipo de usuario. ¿Vale? Realmente con esto yo creo que tendríamos ya las preguntas más típicas que pueden surgir. Tenéis explicado punto por punto cómo crear estos enlaces. A lo mejor da un poco de miedo la primera vez que lo haces, pero en cuanto lo haces la segunda o tercera vez, ya es algo muy automático y os va a permitir controlar muy bien cómo funcionan las campañas. A nivel de visitas siempre, no de autoridad. Exacto. Luego, si queréis, podemos hacer otro vídeo explicando qué más, ¿no? Cómo podemos medir los Sí. efectos de los enlaces más específicamente, más allá del tráfico que nos pueda aportar, pero al menos ya hemos visto cómo utilizar estos parámetros UTM que pueden ser muy útiles básicamente para eso, para ver qué canales nos está derivando más tráfico, si es que realmente nos interesa conocer ese dato. Así que, Nacho, muchísimas gracias por todo. A Ya ti, sabéis que David. esta funcionalidad está dentro de un Anchor, la podéis utilizar. Y nada, no tengáis miedo a utilizar estos parámetros UTM porque, como ha dicho Nacho, Google los va a leer igual, estos enlaces no los va a tener en cuenta en cuanto al efecto en sí y podéis tener muchos más datos vosotros mismos. Así que nada, Nacho, nos vemos en el próximo University. Perfecto. Hasta luego, David. Hasta luego a todos, un abrazo. Hasta luego.